¿Qué sucedería si les contara que una mujer tuvo la extraordinaria experiencia de presenciar, con sus propios ojos, 4 eventos que se llevarán a cabo este agosto, revelados nada menos que por el mismo Jesús? Lo que ella vio transformará su fe y cambiará por completo su perspectiva sobre el futuro. Ahora, permítanme contarles cómo comenzó todo. Mi nombre es Ana Ebelice, tengo 44 años y resido en Denver, Colorado. Soy chef y mi verdadera pasión es crear recetas que fusionan diversas culturas e historias, todo ello inspirado en mis raíces en la zona rural de Paraná, Brasil. Hace más de 20 años que me mudé a Estados Unidos. Desde pequeño aprendí que el esfuerzo es fundamental. Nada en la vida es fácil y esta no espera a quienes se quedan quietos. Cada día era como un maratón. Me levantaba temprano, llegaba al restaurante antes de que saliera el sol, coordinaba al equipo y atendía a los proveedores. Y sin darme cuenta, el día se desvanecía y la noche se convertía nuevamente en amanecer. Mi vida se movía al ritmo de sabores, plazos y clientes, y en medio de esta vorágine, Dios se encontraba relegado a un rincón distante de mi existencia. A veces, me venían a la mente las historias que mi madre solía narrarme sobre Jesús, como ecos de un tiempo más simple. Eran como esos recuerdos de la infancia que, aunque hermosos, carecían de un verdadero impacto en mi vida cotidiana. A menudo, al cerrar el restaurante en las noches, me encontraba reflexionando sobre el significado de todo aquello. A pesar de disfrutar de un éxito profesional, de contar con un apartamento acogedor y de viajar de vez en cuando, en lo más profundo de mi ser, sentía un vacío que intentaba llenar con trabajo y logros. No tenía nada en contra de la religión, pero tampoco sentía que la necesitara. En el fondo, creía que la fe era un refugio para los perdidos, y me consideraba el dueño absoluto de mi vida. Sin embargo, lo que no sabía era que esa sensación de control estaba a punto de desmoronarse. En cuestión de días, me encontraría con algo que transformaría mi existencia por completo. Era viernes por la noche y el restaurante estaba lleno hasta los topes. El aire se llenaba con el irresistible aroma de hierbas frescas y salsa reducida, creando una atmósfera acogedora. Las sartenes chisporroteaban con entusiasmo, mientras el bullicio de los pedidos resonaba en la cocina, añadiendo un toque vibrante a la velada. Estaba en plena faena, con las manos ardiendo por el constante contacto con las sartenes calientes, cuando de repente sentí una extraña presión en el pecho. No era simplemente el cansancio acumulado, era como si algo me estuviera aplastando desde adentro. Intenté hacer caso omiso a la situación. Lo último que deseaba era inquietar al equipo. Respiré hondo, me lavé las manos y continué cortando las verduras. Sin embargo, el dolor comenzó a ascender por mi hombro y mi mandíbula. Un mareo abrumador me obligó a apoyarme en la encimera. Uno de los cocineros, con un presentimiento de que algo no estaba bien, se acercó y me preguntó si me encontraba bien. Estuve a punto de responderle, pero las palabras se me atascaban en la garganta. Todo a mi alrededor se volvió borroso. El siguiente sonido que llegó a mis oídos fue el grito de alguien llamando al 911. Hoy escuché el estruendo de las sartenes cayendo al suelo y sentí unas manos tratando de llevarme hacia el suelo de la cocina. A partir de ese instante, todo se volvió borroso y distante, mientras me trasladaban al hospital, dentro de la ambulancia. Hoy, el pitido acelerado del monitor cardíaco resonaba en mis oídos, y entonces llegó el silencio. Más tarde, descubrí que mi corazón había dejado de latir por completo. Fueron 7 minutos y 52 segundos sin un solo latido, según el informe médico. Para el equipo de urgencias, yo era simplemente otro paciente en estado crítico. Pero para mí, ese momento marcó el inicio de algo indescriptible. El silencio que siguió al último pitido del monitor fue absoluto. No era la oscuridad que uno podría imaginar. Era como si todo el peso de mi cuerpo se hubiera desvanecido, dejándome en un estado de suspensión. Libre, pero plenamente consciente de cada detalle a mi alrededor. Poco a poco, una luz nueva comenzó a envolverme. No provenía de arriba ni de un lugar específico. Parecía emanar de todas partes. Me calentaba suavemente, sin llegar a quemarme. Al acostumbrarme a la luz, me di cuenta de que me encontraba en un lugar completamente diferente a todo lo que había conocido en la tierra. Era un vasto jardín,
donde las flores lucían colores tan vibrantes que parecían brillar con luz propia. El aire estaba impregnado de una dulce fragancia que me envolvió en una paz instantánea. Los sonidos que me rodeaban eran como una melodía, pero sin instrumentos. Era como si la propia habitación estuviera cantando. Fue en ese momento cuando lo vi. Un hombre se acercaba hacia mí. Con pasos decididos pero delicados, su rostro irradiaba una mezcla de autoridad y ternura. Antes de que pronunciara siquiera una palabra, lo supe con certeza. Era Jesús. No porque alguien me lo hubiera revelado, sino porque lo reconocí en lo más profundo de mi ser. Cuando se plantó frente a mí, sus ojos me atravesaron como si pudieran desentrañar cada momento de mi existencia. Temía un veredicto, un juicio implacable. Sin embargo, lo que recibí fue un amor tan intenso que las lágrimas brotaron de mis ojos sin poder contenerme. No eran lágrimas de miedo, eran la expresión de una conexión profunda y abrumadora. Aunque no emitió sonido, su voz resonó en mi interior como un eco profundo. Las palabras de aquel ser llegaron directamente a mi alma. Ana Evelice, te he conocido desde que eras un pequeño ser en el vientre de tu madre. Hoy, tengo algo importante que revelarte sobre lo que está por venir. No quiero asustarte, sino más bien preparar tu corazón y el de todos aquellos que te escuchen. Y en el momento en que él se acercó a mí, una sensación de grandeza me envolvió, como si algo extraordinario estuviera a punto de comenzar. Al tocar la mano de Jesús, el jardín que nos rodeaba comenzó a transformarse de manera mágica. Las flores, el perfume embriagador y la suave luz se fusionaron, dando paso a un espacio sublime, como un inmenso balcón suspendido en el infinito. Bajo nuestros pies nos encontraba el planeta Tierra tal como lo conocemos a través de imágenes satelitales, sino una versión espiritual y vibrante. Allí, rayos de luz y ríos de sombras se entrelazaban, cruzando continentes enteros. La luz simbolizaba cada oración sincera, cada acto de amor y cada gesto de perdón que se había realizado en el mundo. Las sombras eran un reflejo de actos de injusticia, corrupción y maldad. Podía observar todo lo que sucedía simultáneamente, como si el tiempo no tuviera fronteras en aquel lugar. En ese instante, Jesús me miró y, con un gesto, señaló una región en el horizonte espiritual. La reconocida figura se encontraba en el Medio Oriente, específicamente en la zona de Jerusalén. Su voz, aunque firme, estaba impregnada de un profundo propósito. Pronto, se revelarán pruebas que confirmarán, sin lugar a dudas, tanto mi vida como mi resurrección. Esta verdad brillará con tal claridad que incluso los corazones más endurecidos no podrán evitar ser confrontados. Mientras hablaba, una imagen se dibujó ante mis ojos. Un grupo de arqueólogos, con gran dedicación, excavaba meticulosamente un antiguo yacimiento de piedra. Sus ropas estaban impregnadas de polvo y el sudor les corría por el rostro, pero en sus ojos resplandecía una mezcla de asombro y fascinación. Uno de ellos alzó un pequeño objeto, y en ese instante pude verlo de cerca, como si lo tuviera en la palma de la mano. Era un objeto sencillo, pero en él estaban grabadas inscripciones que mencionaban el nombre de Jesús y describían vívidamente los detalles de su crucifixión y su victoria sobre la muerte. En otra sección de la excavación, se hallaron fragmentos que parecían pertenecer a las pertenencias personales de los discípulos. Sin embargo, lo que realmente hizo latir mi corazón con fuerza fue un artefacto que, según las palabras de Jesús, estaba directamente vinculado a la evidencia tangible de su resurrección. Cuando finalmente me permitió verlo, comprendí que se trataba de algo que desafiaba cualquier intento de refutación o explicación a través de teorías humanas. Mi perspectiva se amplió de manera asombrosa. Observé cómo periódicos, cadenas de televisión y plataformas en línea luchaban con todas sus fuerzas por desacreditar aquel descubrimiento. Políticos y líderes religiosos, impulsados por sus propios intereses, intentaron controlar o incluso ocultar la evidencia. Pero sus esfuerzos resultaron tan inútiles como tratar de atrapar el agua con una mano. La noticia se propagó rápidamente, como un fuego que consume todo a su paso. En las calles, la gente conversaba animadamente y familias enteras se sumergían en intensos debates sobre su significado. En medio de este bullicio, Jesús dirigió su mirada hacia mí,
En sus ojos se reflejaban tanto la alegría como la tristeza. Aquellos que siempre han buscado la verdad se llenarán de regocijo y vendrán hacia mí, mientras que quienes eligen vivir en la mentira y la oscuridad se llenarán de furia. Se avecina una división, pero mi palabra no volverá vacía. Lo que ha sido revelado no puede ser silenciado. En ese instante, sentí el peso de esta revelación, como si el mundo estuviera a punto de entrar en una etapa en la que ya no habría lugar para la incredulidad. Comprendí que este descubrimiento no solo representaría un hallazgo histórico, sino que también marcaría un punto de inflexión espiritual. Sería un momento que separaría de manera aún más nítida a aquellos que buscan la verdad de quienes eligen permanecer en la oscuridad. Mientras asimilaba lo que había presenciado, esta revelación resonaba profundamente en mi interior. Pero Jesús me apretó suavemente la mano, como si quisiera decirme que esto era solo el principio. La escena que teníamos ante nosotros se transformó una vez más. El balcón celestial se desvaneció, y de repente, nos encontramos sobrevolando ciudades y pueblos de todo el mundo. Desde lo alto, observé una variedad de edificios, plazas y templos que reconocí como iglesias de distintas denominaciones. Algunas se alzaban majestuosas, con imponentes fachadas que brillaban bajo la luz, mientras que otras eran más humildes, con unas pocas sillas y paredes descascaradas que contaban historias de tiempos pasados. Al principio, todo parecía estar en su lugar, pero de repente, una fuerza invisible comenzó a arrasar con esos espacios. No se trataba de un terremoto físico, sino de algo mucho más profundo, un virus que se infiltraba en cada rincón, desvelando lo que estaba oculto. Allí donde había integridad, la luz resplandecía con mayor intensidad, mientras que en los lugares de falsedad, la estructura espiritual empezaba a desmoronarse. Jesús habló, y sus palabras resonaron como un trueno, al mismo tiempo que se sentían como un susurro directo al corazón. Ana Ebelice, entre aquellos que se consideran parte de mi vida, hay muchos que nunca han llegado a conocerme en profundidad. Este periodo de purificación no es un castigo, sino una preparación necesaria. Mi novia debe estar completamente limpia antes de que llegue el día del banquete. Las escenas se tornaron cada vez más intensas. Los pastores, que antes eran figuras de confianza, fueron detenidos por la policía, expuestos por delitos financieros y morales que habían permanecido ocultos durante años. Las congregaciones, que solían ser un refugio de fe, se desgarraron al descubrir que sus líderes predicaban más sobre la prosperidad personal que sobre el arrepentimiento y la salvación. Muchos de los fieles se sintieron desorientados, como si el suelo se les hubiera arrancado de debajo de los pies. Sin embargo, al mismo tiempo, algo extraordinario estaba sucediendo. Pequeños grupos comenzaban a formarse en casas, parques e incluso en los escritorios de trabajo. Personas comunes, sin títulos ni cargos, se reunían con un propósito: orar, estudiar la Biblia y cuidarse mutuamente. Estas reuniones rebosaban de vida, sinceridad y un amor auténtico, algo que parece inalcanzable. Jesús continuó diciendo que lo falso siempre terminará por revelarse, y así, el trigo se separará de la paja. Este proceso puede causar dolor, pero también liberará a muchos de la influencia de la mentira. Aquellos que se mantengan firmes tras esta purificación encontrarán la fortaleza necesaria para la cosecha que se avecina. Comprendí que esta purificación no sería un acontecimiento aislado, sino un fenómeno global que trascendería culturas y lenguas. En cada rincón, la misma luz desvelaba la verdad. Fue un espectáculo doloroso de presenciar, ya que vi lágrimas, confusión e incluso ira. Sin embargo, también atisbé rostros que brillaban con una renovada esperanza, como si finalmente inhalaran aire fresco después de años atrapados en entornos asfixiantes. Mientras observaba, comprendí que esta sacudida no solo impactaría a los líderes, sino también a los miembros de la comunidad. Todos se verían confrontados con una pregunta fundamental: ¿dónde reside realmente su fe? ¿En las personas o en Cristo? En ese momento, Jesús me miró fijamente a los ojos y, tras reflexionar, llegué a la conclusión de que lo que surgiera de esta experiencia sería inquebrantable. Así, el segundo evento continuaba desarrollándose ante mis ojos, revelando la profundidad de esta transformación.
Sentí como mi entorno se transformaba de manera drástica. La tierra bajo mis pies se desvaneció, y de repente me encontré flotando en el vasto espacio. A mi alrededor brillaban estrellas titilantes y se vislumbraban planetas lejanos, creando un espectáculo cósmico que me dejaba sin aliento. Sin embargo, había algo peculiar en el ambiente, como si todo el cosmos estuviera a la expectativa de un instante preciso. De repente, Jesús alzó su dedo y señaló un punto distante en la penumbra. Era algo que se desplazaba lentamente hacia nosotros. No era un cometa ni un asteroide. Su forma parecía estar forjada de pura luz, vibrando en tonos dorados y blancos con una intensidad que irradiaba vida. Cada pulso parecía transmitir un mensaje silencioso, que mi alma comprendía sin necesidad de palabras. Antes de seguir, solo un pedido: suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Vengo con un propósito claro. Al acercarse a la tierra, Jesús proclamó: Este es el mensajero de la luz. En el instante preciso, se interpondrá entre la tierra y el sol. Durante 3 horas y 33 minutos, la luz que conocen se transformará de manera asombrosa. Esta luz no será únicamente física, sino también espiritual. Revelará lo que se oculta en lo más profundo de cada corazón. La escena avanza. A través del mensajero de luz, se alinea con el sol. Y en ese preciso instante, el resplandor sobre la tierra se transformó por completo. Ya no era el amarillo habitual de la luz solar, sino un blanco radiante, con un sutil matiz dorado. Era como si cada rayo de esa luz fuera puro e incorruptible, capaz de atravesar no solo las paredes, sino también las almas de quienes la contemplaban. Observé con asombro cómo, en diversas partes del mundo, las personas se arrodillaban de manera espontánea, dejando que las lágrimas fluyeran mientras alababan y pedían perdón. Era especialmente conmovedor ver a los niños, quienes parecían recibir dones espirituales de una manera tan natural y pura. Observé a niños y niñas orando con fervor por los enfermos, y en un instante, aquellos que estaban afligidos sanaban. También vi a adolescentes recibir palabras de sabiduría y consuelo que tocaban profundamente a los adultos que los rodeaban. Sin embargo, la luz de esa experiencia no tuvo el mismo impacto en todos. A través de la escena, otros se retorcían de incomodidad, cubriéndose los ojos y buscando refugio en rincones oscuros. Algunos estallaron en ataques de ira, como si la luz que los rodeaba fuera absolutamente intolerable. Otros, en cambio, sucumbieron a una enfermedad repentina, no a causa de una acción física, sino como una reacción ante el impacto directo de la presencia divina que se reflejaba en esa luz deslumbrante. Jesús, con una mirada intensa y llena de significado, observaba con profunda seriedad. Esta luz, dijo, te separará, Ana y Belis, no por títulos ni por apariencias, sino por lo que hay en el corazón. Aquellos que me aman se fortalecerán, mientras que quienes me rechazan quedarán expuestos. No habrá lugar para el disimulo. Mientras hablaba, observaba cómo líderes religiosos y políticos, que eran considerados rectos, dejaban al descubierto sus verdaderas intenciones. Al mismo tiempo, personas anónimas, que pasaban desapercibidas ante los ojos del mundo, eran exaltadas ante todos como fieles siervos. La luz se convirtió en un punto de inflexión crucial, como si a partir de ese instante, la indecisión espiritual ya no tuviera cabida. Cuando el mensajero de luz completó su misión y se alejó con lentitud, la sensación que permaneció no fue de normalidad. Era como si el planeta hubiera dado un paso irrevocable hacia su destino. Entonces, Jesús se volvió hacia mí y, con una voz suave, pero cargada de urgencia, me dijo: lo que está por venir será el mayor movimiento que el mundo haya presenciado jamás y el último antes de la gran cosecha. Mientras el resplandor del mensajero de luz comenzaba a desvanecerse en el espacio, pensé que la visión había llegado a su fin. Sin embargo, Jesús continuaba sosteniéndome la mano y con una mirada firme y decidida añadió: Ana y Belis, ahora voy a mostrarles algo que cambiará la historia antes de que esta era concluya. El paisaje que nos rodeaba se transformó una vez más. Nos encontrábamos en una colina elevada, desde donde se desplegaban ante nuestros ojos vastas ciudades. Primero, divisamos algunas en Estados Unidos,
y luego otras en diferentes rincones del mundo. Sin embargo, esta no era la perspectiva habitual de esas urbes. Sobre cada calle, cada casa y cada edificio se percibía una superposición espiritual, como si dos realidades coexistieran, la física y la eterna. De repente, en distintos rincones del mundo, algo extraordinario estaba ocurriendo. Personas comunes, que jamás habían pisado una iglesia ni escuchado hablar de Jesús, se veían abrumadas por una presencia tan intensa que caían de rodillas, llorando, arrepintiéndose y confesando sus pecados. No había predicadores, ni escenarios, ni cámaras. Era Jesús visitando directamente cada corazón que estaba preparado para recibirlo. Una noche vi a un ejecutivo japonés trabajando solo en su oficina. La habitación estaba iluminada por una luz suave y de repente comenzó a llorar, repitiendo estas palabras. En un tranquilo apartamento en el corazón del Medio Oriente, una mujer musulmana se sumía en la profundidad de su oración silenciosa. De repente, un destello de luz la envolvió y, ante sus ojos, apareció Jesús, llamándola por su nombre y revelándole el inmenso amor que le tenía. Mientras tanto, en la lejana India, un maestro se encontraba absorto en la lectura de antiguos textos sagrados. De pronto, las palabras en la página comenzaron a brillar con una luz radiante, y una voz profunda y resonante habló directamente a su corazón, llenándolo de sabiduría y revelación. Soy la verdad que anhelas. No solo los no cristianos han vivido esta experiencia. He sido testigo de pastores que, tras años de predicar de manera mecánica, se han desplomado de rodillas en sus salas de estudio, llorando con un profundo arrepentimiento. He visto iglesias frías transformarse, encendiéndose con un renovado amor por la presencia de Dios. Jesús me explicó que este es el último llamado antes de que se desate la tormenta. No será un evento organizado por hombres, ni estará ligado a ninguna denominación. Yo mismo convocaré a todos aquellos que estén dispuestos a escucharme. Mientras observaba, me percaté de la rapidez con la que todo ocurría. Fue algo instantáneo. En cuestión de horas, familias enteras encontraron la restauración. Matrimonios que estaban al borde del divorcio recuperaron la esperanza, y comunidades que antes estaban divididas se unieron como verdaderos hermanos. Incluso los conflictos históricos entre pueblos comenzaron a desvanecerse, mientras los corazones se entregaban al amor de Cristo. Sin embargo, también fui testigo de la resistencia. Algunos líderes religiosos, sintiéndose amenazados, comenzaron a criticar públicamente este movimiento transformador. Considerando sus relatos como ilusorios o heréticos, los gobiernos de ciertos países intentaron silenciar las voces valientes que se atrevían a compartir sus experiencias, encarcelando a quienes se manifestaban. Mientras tanto, Satanás, consciente de que su tiempo se agotaba, comenzó a enviar señales engañosas con el fin de confundir y desorientar a la gente. Entonces Jesús me compartió una enseñanza que se quedó grabada en lo más profundo de mi ser. Me dijo que sus verdaderos discípulos son aquellos que saben discernir lo que proviene de Él. Allí donde hay un arrepentimiento genuino, humildad y amor, Él estará presente. En contraste, donde habitan el orgullo, la división y la búsqueda de la gloria personal, su ausencia se hace evidente. No era solo mi espíritu, sino la intensidad de esta visión la que me dejó sin aliento. Era consciente de que me encontraba ante algo que transformaría para siempre la historia de la humanidad. Esta última llamada no era simplemente una invitación, sino una unión. Después de su partida, nada sería igual. A medida que la intensidad del cuarto evento comenzaba a desvanecerse, me di cuenta de que Jesús no apartaba la mirada de mí. Su expresión era grave, pero en cada rasgo de su rostro se podía percibir una profunda ternura. Entonces, Ana Ebelice, lo que te he mostrado hasta ahora es auténtico y realmente sucederá. Sin embargo, hay algo crucial que debes comprender. Cuando mi espíritu se manifiesta de esta manera, el enemigo también buscará imitarlo. Muchos caerán en la trampa de señales que no provienen del cielo. Mientras hablábamos, nuestra visión se transformó ante nuestros ojos, revelando una serie de escenarios que se desplegaban uno al lado del otro. En el primero, las personas fueron tocadas por el poder de Dios de una manera tan pura que el arrepentimiento brotó de forma natural, acompañado de humildad, reconciliación y un profundo amor.
A primera vista, los eventos parecían similares: multitudes congregadas, manifestaciones espirituales y discursos llenos de pasión. Sin embargo, había algo que no encajaba. En medio de esas reuniones, percibí miradas vanidosas, divisiones en aumento y líderes que, en lugar de buscar la gloria de Cristo, parecían más interesados en alcanzar su propia fama. Jesús indicó la primera escena y exclamó: «Donde haya perdón, restauración y compasión, allí estaré yo en el centro». Luego, al señalar la segunda escena, su voz se tornó seria y advirtió: «Pero, ¿dónde surge el orgullo? ¿Dónde se encuentra la búsqueda del poder y el progreso personal? Eso no me pertenece». Aunque puedan suceder milagros que parecen asombrosos, si la atención se dirige hacia el mensajero en lugar de hacia el mensaje, estamos ante un engaño. También he observado a personas comunes, sin títulos ni ministerios reconocidos, que son capaces de discernir con claridad lo verdadero de lo falso. No se dejaban influenciar por las apariencias ni por las emociones. En cambio, sabían reconocer la voz de Jesús, tal como las ovejas conocen a su pastor. En un momento, Jesús se acercó a mí y con una mano en mi hombro, me habló. Su voz se tornó más suave, aunque aún resonaba con una profunda urgencia. Este discernimiento será fundamental en los días que se avecinan. Recuerda que no todo lo que brilla proviene de la luz, y que no todos los milagros tienen su origen en mí. Enséñales esto cuando regrese, para que mi pueblo no se deje arrastrar por vientos de doctrina ni caiga en la trampa de señales engañosas. Con cada palabra, sentía el peso de la responsabilidad. No era solo una advertencia dirigida a mí, sino un mensaje que debía ser compartido. Comprendí que al enfrentar este gran desafío, el verdadero campo de batalla no solo se encontraría en el exterior, sino también en el corazón humano, en la decisión de a quiénes escuchar y a quiénes seguir. Jesús concluyó, mirándome fijamente a los ojos: «Quien conoce mi voz no será engañado, y quien me sigue con todo su corazón, incluso en medio de la confusión, encontrará seguridad en mis brazos». Después de la última advertencia de Jesús, un profundo silencio envolvía el lugar. No era simplemente la ausencia de sonido, sino una pausa cargada de significado, como si todo el cielo estuviera conteniendo la respiración, esperando la siguiente decisión. No quería irme. Mi ser entero anhelaba permanecer allí, en su presencia, donde no existían el dolor, el miedo ni la incertidumbre. Jesús se acercó y tomó mis manos entre las suyas. Su mirada, intensa y rebosante de amor, parecía atravesar mi alma. «Ana Evelise», me dijo, «aún no has terminado tu misión. Hay corazones que esperan escuchar lo que te he revelado. Serás mis manos y mi voz para aquellos que están listos, aunque aún no lo sepan. El camino será difícil. Muchos dudarán y otros se burlarán de ti. Pero recuerda, estaré contigo en cada palabra». En ese momento, mi corazón se encogió, abrumado por la magnitud de su mensaje. Una parte de mí anhelaba discutir, suplicarle que me permitiera quedarme, pero una convicción abrumadora me decía que me enviaba con un propósito que no podía postergarse. «Señor, ¿qué sucederá si fracaso?», pregunté con la voz temblorosa. Él sonrió levemente y respondió: «No se trata de la perfección, sino de la obediencia. No elijo a los más preparados, sino que preparo a quienes elijo. Confía en mí». Y así, sin soltarme la mano, me dejó con esas palabras resonando en mi corazón. Una extraña sensación comenzó a apoderarse de mí, como si un suave viento me atrajera con su abrazo. La luz que me rodeaba se desvanecía, alejándose cada vez más, y en ese instante sentí que mi espíritu atravesaba una barrera invisible. Era como si, en cuestión de segundos, estuviera cruzando de un mundo a otro. De repente, escuché voces apagadas, ruidos mecánicos y el pitido acelerado de un monitor cardíaco. Me costó abrir los ojos, pero al hacerlo, vi rostros sorprendidos a mi alrededor. Uno de los paramédicos exclamó: «Ella ha vuelto». Sentí como las lágrimas comenzaban a recorrer mi rostro antes de comprender plenamente dónde me encontraba. Mi cuerpo se sentía débil, pero mi corazón ardía con una certeza inquebrantable. Acababa de encontrarme cara a cara con Jesús,
y cada segundo de esa experiencia fue intensamente real. Aún más, ahora tenía una misión que trascendía cualquier meta que hubiera perseguido en mi vida. Mientras los médicos me estabilizaban, un pensamiento resonaba en mi interior, como si fuera la voz del mismo Cristo haciéndose eco. Lo que les he mostrado, deben compartirlo. Es hora de preparar sus corazones. Después de aquella noche, nada en mí volvió a ser igual. Pasé días en el hospital recuperando mis fuerzas físicas, pero mi mente y mi espíritu ya estaban en un ritmo diferente. Aunque los médicos me explicaron que había tenido suerte de regresar a la vida tras casi 8 minutos de muerte clínica, yo sabía que no era cuestión de suerte, sino de un propósito. Al recibir el alta, regresé a mi apartamento en Denver, pero la rutina que antes me consumía ya no me pesaba. La cocina del restaurante, que durante años había sido mi universo, se había convertido en un simple telón de fondo para algo mucho más grande. Mis platos seguían preparándose con esmero, pero entre receta y receta, hablaba con clientes y colegas sobre la esperanza, la fe y el amor que había encontrado en la presencia de Jesús. Muchos me miraban con recelo, otros con curiosidad, y algunos se conmovían profundamente. No intenté convencer a nadie a la fuerza. Simplemente compartí lo que había visto y repetí las palabras que Él me había confiado. No se trataba de asustar, sino de preparar. Con el tiempo, mi círculo de amigos comenzó a cambiar. Aquellos que no estaban interesados en la espiritualidad se alejaban, mientras que otros, sedientos de algo verdadero, se acercaban. A medida que las conversaciones se acercaban, cada historia que compartía me hacía revivir esa dulce presencia que había encontrado en el jardín celestial. Era como si me confirmara que estaba en el camino correcto. Comencé a anotar cada detalle de las revelaciones que recibía. El descubrimiento indiscutible de su vida y resurrección, la purificación del mundo, la renovación de la iglesia, la señal celestial que revelará los corazones y el llamado final que alcanzará a todas las naciones. Estas notas se convirtieron en un compromiso diario, no para infundir miedo, sino para recordarme que el tiempo es limitado y que mi misión no es acumular éxitos terrenales, sino sembrar semillas eternas. Hoy, cada amanecer me recuerda que vivo con tiempo prestado y que cada encuentro, cada palabra y cada oportunidad podría ser el momento en que alguien despierte a la verdad. No tengo todas las respuestas, ni sé el día ni la hora de todo lo que Él me ha mostrado, pero hay algo que sé con certeza. Regresará y quiere que estemos preparados. Llevo conmigo la convicción que Jesús sembró en mi corazón antes de enviarme de regreso. Habla, aunque se rían. Testifica, aunque duden, porque mi voz ya llama, y los míos reconocerán su sonido. Eso es exactamente lo que he estado haciendo desde que abrí los ojos en el hospital. Después de ver lo que vi y oír lo que oí, no hay vuelta atrás. Agradezco a todos por compartir esta profunda experiencia conmigo, y a ti, que has llegado hasta aquí, que las bendiciones de Dios estén sobre tu vida y tu familia. Nos vemos en el próximo video.